como una catástrofe empresarial. Así califica la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria la situación económica y de producción de las empresas en Venezuela. 700 cerraron en el segundo trimestre del año y se estima que al final de 2018 más de 1000 hayan cerrado sus puertas. No hay la capacidad de producir en medio de una crisis que, por el contrario, ha venido asfixiando a los pocos empresarios que quedan en territorio venezolano. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, señala que es dramático que una tercera parte de las empresas que quedaban en el año 2017 hayan tenido que cerrar este año porque no hay garantías para poder producir. Muy seguramente este año van a haber cerrado cerca de unas 1000 empresas. Como extrapolación es dramático que hayan cerrado sobre las 3700 empresas que contra las 3200 empresas que dijimos que quedaban el año pasado, que haya cerrado cerca de una tercera parte solamente este año. Bueno, eso es un drama de proporciones épicas. En la medida en la que se acaba la industria, se acaba el empleo. Desde que se instaló la revolución, se han perdido cerca de 1.500.000 puestos de trabajo. 75% de las empresas dice que está disminuyendo en poco o en mucho el volumen de venezolanos o de ciudadanos en Venezuela que van perdiendo sus empleos es gigantesco. Nosotros en Conindustria estimamos de que se han perdido cerca de 1.5 millones de puestos de trabajo a lo largo de los años de la revolución. La vida en hiperinflación, con descapitalización, con pérdida del mercado y con un entorno que succiona el capital de trabajo, es muy difícil que una empresa y un trabajador se mantenga. Sí, es evidente de que ha habido una merma significativa en los empleos que ya no hay, pues que ya no existen, que ya se perdieron. Hay empresas, yo sé de varias empresas que han tenido que cerrar, obviamente porque las condiciones económicas no les permiten subsistir. Y bueno, lamentablemente eso perjudica pues a muchísima gente. 28% de las empresas en Venezuela trabajan de 0 a 10% de su capacidad instalada y casi 80% de las empresas están por debajo de 30% de su capacidad, un panorama nada alentador para el año 2019. 73% de las empresas trabajando por debajo del 30% de su capacidad histórica, ¿no? De su capacidad instalada. Eso, sin duda, si hay un número que podemos recoger que puede identificar la magnitud de la destrucción en la cual está el sector industrial en este momento, es este número. De 12.000 empresas que existían en Venezuela antes de la revolución, hoy solo quedan 2.500. Además, en 49% ha bajado la demanda nacional, lo que significa que hay una población cada vez más pobre. Quiero saludar a esta hora a Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo. Señor Roy, una muy buena tarde, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, encantado de estar con ustedes. Es un gusto. Conindustria, usted lo escuchaba muy bien, estima que al final del año 2018, de este año que ya está terminando, se estima que hayan cerrado en Venezuela 1000 empresas y quería comenzar por allí. ¿Qué significa para una economía como la venezolana en crisis con hiperinflación que hayan cerrado en un año 1000 empresas? Mire, muchísimas gracias por la pregunta y vale la pena la aclaratoria, porque ojalá que fueran 1000 empresas. De lo que se refería el presidente Conindustria, que es presidente de ese gremio importante, que agrupa a todas las industrias del país, se refería a 1000 industrias, que es diferente a 1000 empresas. Empresas han cerrado más de 400.000 en los últimos 10 años, pero cuando estamos hablando de industrias, que teníamos un parque industrial de 11.000 industrias y hoy solo quedan 2.000, es mucho más preocupante, porque una cosa es que cierre una panadería, que nadie quiere que eso cierre, o que cierre un pequeño negocio de venta de zapatos, pero otra cosa es muy diferente a que esté cerrando las industrias, que son aquellas industrias que han formado mano de obra capacitada, que producen los bienes para el país. Bueno, a lo que se refería Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, que han cerrado solo este año 1000 industrias y en lo largo de este proceso de revolución, mal llamada revolución, han cerrado alrededor ya de 9000 industrias que han desaparecido del plantel venezolano. Usted dice que quedan 2000, con el cierre de estas 1000, de 11.000 industrias se quedan 2000. Este es el récord de la llamada revolución bolivariana. Y yo quería preguntarle,
el efecto en la familia venezolana. Es decir, el cierre de 9.000, como usted lo dice muy bien, industrias a lo largo de la Revolución Bolivariana se traduce en cuánto en pérdida de empleo en Venezuela, por ejemplo. Bueno, sabes que el tema de empleo en Venezuela es un tema muy complejo porque el gobierno, que ha tomado muchas de las empresas que van cerrando, que después las vuelve a quebrar, mantiene la mano de obra desocupada. Por darles unos casos a ustedes, la empresa privada siderúrgica más importante de Venezuela, que era Sidor, que estaba en manos de unos argentinos, tenía 6.000 personas trabajando y producía 4.300.000 toneladas de acero. Hoy, en manos del Estado, tiene 14.000 personas y no produce sino 300.000 toneladas. Entonces, el tema del empleo, que el gobierno ha venido absorbiendo a cambio de favores, de una conciencia, una compra de conciencia electoral, pues evidentemente que no se reproduce una cifra de empleo como que todo el mundo estuviera desempleado. Pero es evidente que son personas que no están trabajando, se ha perdido la capacidad del trabajo, que es lo más importante. En Venezuela no vale la pena trabajar, la gente no se emplea, la gente no busca trabajo en ninguna empresa formal porque es mucho más importante y mucho más gratificante el trabajar por fuera y hacer algún tipo de negocio, pero no estar en una empresa formal porque el salario mínimo evidentemente no alcanza absolutamente para nada. Entonces la destrucción del empleo es una cosa, pero además se ha destruido formalmente lo que es el concepto del trabajo, y eso es muchísimo más importante. Como les digo, en Venezuela hay una importantísima, más del 56% en este momento, que hay una economía informal que trata de desenvolverse y tratando de ganarse la vida poco como pueda. Señor Roy, usted dice, en Venezuela no vale la pena trabajar formalmente. Y le pregunto, ¿vale la pena invertir el sector privado? ¿El capital vale la pena que regrese a Venezuela para recuperar la economía? O sea que el dinero es muy complejo. El dinero pasa que si alguien deja el nicho, hay otros que lo van buscando. Yo no puedo negar que hay unos nichos de inversión. Yo no creo en esa vieja consigna de que en las crisis están oportunidades para todos. Lo que sí es verdad que en crisis hay oportunidades para algunos. A mí me gustaría que en Venezuela no hubiera ninguna crisis. Entonces es evidente que algunos que han encontrado esos nichos que otros van dejando, pues de alguna manera pueden subsistir porque se ha abierto un mercado absolutamente, bueno, que antes era muy grande y que ahora es muy pequeño. Pero yo, evidente, por las cifras que tenemos que inversión, no hay ninguna garantía en estos momentos para un inversionista que venga al país que pueda retirar su dinero, ni puede retirar la tasa de cambio a la que entró, ni tiene unas leyes de juego que le puedan garantizar un futuro óptimo. Yo les diría que para los inversionistas extranjeros es bastante más complicado que para los venezolanos, que de alguna manera, bueno, hemos aprendido a convivir con un régimen que realmente pues lo que hace es perseguir a la empresa privada, pero no es el mejor momento evidentemente para las inversiones en Venezuela. Ahora, quienes han conseguido esa oportunidad de invertir, de hacer empresa e industria en Venezuela, deben normalmente están alineados con el partido de gobierno, con el gobierno de Nicolás Maduro, con la llamada Revolución Bolivariana. Tu pregunta es muy buena, porque los que han logrado subsistir no son mucho en industria. No ha habido gran inversión en industria como hablamos. Por eso me gusta diferenciar lo que es industria y empresa. Sí, claro. Los que han podido subsistir son pequeñas y medianas empresas, gente que trabajaba antes en una empresa y ahora está haciendo mermeladas en su casa, o temas de tecnología donde la mano de obra venezolana es evidentemente baratísima porque, bueno, aquí el salario mínimo ya es $10 al mes. Entonces tú tienes a profesionales preparados que están haciendo software y tecnología para otros países del mundo. Entonces yo creo que en esas áreas es donde ha habido un crecimiento. Pero las industrias que han crecido, que son muy pocas, evidentemente que tienen que estar favorecidas por el gobierno en cuanto a materias primas, en cuanto a un trato preferencial, porque si tú no tienes ni acceso a las divisas, ni materias primas, ni las oportunidades claras, es imposible crecer en un panorama de tanta incertidumbre como el que tiene Venezuela. Señor Roy, por supuesto, cuando uno ve que han disminuido, que han cerrado tantas empresas en Venezuela, uno dice, bueno, por lógica, uno entiende que no hayan productos básicos en el país y que, por supuesto, haya tanta escasez de medicinas, de alimentos, de productos básicos para los ciudadanos. Y quería preguntarle, ¿esto también en lo político o desde lo político también demuestra que el gobierno de Venezuela cada vez tiene menos con qué salirle al paso a la crisis? Es decir, antes el presidente Chávez decía, expropio esa empresa o no me están produciendo esto, voy y lo traigo en un barco desde el país que sea. El día de hoy, el gobierno de Venezuela pareciera que no lo puede hacer.
tu análisis es correcto, Carlos Eduardo. Esto no es una revolución ideológica, esto es una revolución de dólares. Si fuera una revolución ideológica, yo creo que los venezolanos deberíamos estar más preocupados. Esto es una revolución absolutamente de dólares y la economía es bastante más testaruda que cualquier revolución. Antes, con dinero es muy fácil hacer una revolución y exportar una revolución y comprar conciencias a países extranjeros y traer todo importado. Ahora que los precios del petróleo no nos están ayudando, lamentablemente para todos los venezolanos, que se acabó el dinero porque o lo han robado, o mal gastado, o mal invertido, las empresas públicas todas generan déficit, evidentemente que es mucho más difícil hacer política y el gobierno del presidente Maduro en estos momentos tiene gravísimos problemas, no solamente para pagar las promesas que hace, sino para cubrir los bonos de nuestros acreedores internacionales, para cubrir las demandas de muchas empresas internacionales que nos están demandando. La verdad es que somos un país maduro, que no paga a sus acreedores ni paga a los proveedores internacionales ni nacionales. No es un buen momento tampoco para Venezuela en estos momentos, que no puede hacerse un fehaciente y un confiable pagador de sus obligaciones. Bien, vamos a agradecer a Jorge Roig, expresidente de Fede Cámaras y miembro del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo. Como siempre, es un gusto conversar con usted. Una feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda Colombia. Es un gusto.